Y diariamente uno se entrega a Dios en esa relación de amor, de comunión con Dios. Y nosotros necesitamos entender su palabra, porque es la palabra la que obra en nosotros las transformaciones que necesitamos. Por eso aquí Pablo, cuando le escribe a la iglesia en Roma, apela a un pueblo maduro, un pueblo que tuviese discernimiento espiritual. Sin discernimiento espiritual nosotros no vamos a poder entender la palabra de Dios, porque se discierne espiritualmente. Por más que vos puedas leer la Biblia y aprender de ella, de todo lo que tiene, principalmente es un libro espiritual que va a provocar cosas espirituales en nosotros. Por eso miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a sacar de estos dos versículos 4 postulados claros de cosas que son para nuestro bien. Y el primero de ellos tiene que ver con que es para nuestro bien reconocer la misericordia de Dios. Y yo sé que la palabra misericordia te resulta familiar, la habrás escuchado muchas veces. Qué misericordioso que es esa persona. La palabra misericordia tiene que ver con una acción de Dios, donde Dios no nos castiga como merecemos por su misericordia. Porque el pecado en nosotros afectó nuestra vida. Esto se da en la Biblia en el comienzo, donde Adán pecó, Eva pecaron, y a partir de allí prendieron la mecha de maldición para toda la humanidad. Toda la humanidad quedó marcada con el pecado. Por eso hoy la gente sufre, la gente vive vacía, vive boyando, vive peleándose, vive maldiciendo, vive en guerras, vive sufriendo. Porque tiene que ver con la maldición a la cual fue sometida la creación por el pecado, por la desobediencia. Y esto tiene que ver con que Dios tiene un plan. Y en ese plan está la gracia de Dios por un lado y la misericordia de Dios por el otro lado. La gracia de Dios es recibir algo de Dios que no merecemos. Por eso Cristo murió por nosotros cuando nosotros no merecíamos que Él muriera por nosotros. Sin embargo, se entregó sacrificialmente. Pero también tiene que ver con la misericordia de Dios, porque Dios no nos quiso mandar al infierno como hubiésemos merecido por el pecado y la desobediencia, sino que prolongó su misericordia para con nosotros y espera de que todos se salven, de que todos procedan al arrepentimiento. Por eso hay gente que no entiende la misericordia de Dios. Vuelvo a repetir, grabalo y escribilo. La misericordia tiene que ver con que nosotros no recibimos un castigo que merecemos. Y eso nos hace culpables. ¿Culpables de qué? Del pecado. Pero fue Adán. Pero ese pecado afectó a toda la humanidad. Y todos nosotros, por más que culpemos a Adán, también somos responsables porque también pecamos. Y nosotros necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos. Pero ¿por qué no hemos sido consumidos todavía? Por la misericordia. La misericordia de Dios nos preservó la existencia. Dios esperó con paciencia que nosotros lo aceptáramos y a partir de que lo aceptáramos, a partir de allí se abrió una nueva dimensión para nosotros que es lo que se llama la vida cristiana o el camino de Cristo. Pero ya lo vas a entender un poco mejor. Dice el versículo 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Pablo aquí le está rogando a los romanos, diciéndole, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Te ruego por lo que más quiero, te ruego por lo que más quieras, te ruego por lo más sagrado. Una idea más o menos que te doy. Pero para Pablo la misericordia de Dios era fundamental. Él la reconocía porque él más que nunca tendría que haber sido condenado. ¿Por qué? Porque era un asesino. ¿Qué? ¿Pablo era un asesino? Sí, dice la Biblia que él perseguía a los cristianos y aún respiraba amenazas de muerte hasta verlos en la cárcel. Y él estuvo allí cuando se mató o se martirizó a Esteban. Él apoyó de que se le
apedreara y muriera de esa manera. Por eso Pablo se sentía culpable, se sentía pecador, se sentía una persona que había agraviado a Dios, desagradado a Dios por el pecado que cometió. Hay personas que creen que no le han hecho nada a Dios. Sin embargo, aquí, en este lugar, hay gente que me ha dicho, pastor, ¿yo cuánto le debo a Dios? Realmente soy una persona sumamente agradecida por todo lo que Dios me perdonó, todo lo que Dios hizo por mí. Bueno, esa es una persona agradecida y que reconoce la misericordia de Dios. Aunque no nombró la misericordia de Dios, estaba implícita, porque es la misericordia de Dios lo que nos preserva la existencia. Yo les contaba en el culto anterior que si no hubiera sido la misericordia de Dios, yo no estaría aquí. ¿Por qué? Porque en 3 oportunidades concretas yo tendría que haber estado muerto. Yo sé que a lo mejor vos decís, pastor, yo 7, 9, 10, me salvé de la muerte. Bueno, gloria a Dios, yo no te quiero competir en esto. Pero lo cierto es que a mí me pisó un camión, me pasó por encima y no me quebró ningún hueso. Y todo el mundo se asombraba de por qué no había muerto cuando pasó el camión por encima. Explotó una bomba, una bomba eléctrica, algo así con electricidad, una explosión, luces, pero destellante, y me tiró como 3 metros contra la pared. Todos los cables que yo tenía en la mano se desaparecieron, me quedó toda la mano chamuscada, pero no me hizo nada. Me di vuelta con un camión Mercedes-Benz 1114 y me lo puse de sombrero, y el único lugar que quedó libre era donde yo estaba. Así que si tenés un auto, préstamelo. Bueno, pero yo sé que a lo mejor a vos también Dios te preservó la existencia. Cuando estemos en el cielo vamos a ver en todas las oportunidades que Dios activó a sus ángeles para librarnos del peligro y de ser deshechos o de ser fulminados o de no estar aquí. Pero es la misericordia de Dios activa. Pero la misericordia se activa siempre, escuchá por favor, cuando hay culpabilidad. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra culpa, reconocer nuestra responsabilidad. Hay personas que nunca hicieron nada malo, siempre fue el vecino. Pero nosotros tenemos que ser responsables y reconocer la parte que nos corresponde. Por eso hay personas que no reconocen la misericordia de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios es la que nos preserva la existencia. Mira lo que dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Eso es lo que significa este texto. Por la misericordia de Dios. La misericordia de Dios está permanentemente activa. Por eso tenemos que apelar a ella. A mí me da pena, sinceramente me da mucha tristeza cuando encuentro creyentes de una iglesia que dicen, le voy a hacer un juicio, le voy a meter un juicio, no sabe con quién se metió, en vez de estar pidiéndole misericordia a Dios. Señor, tené misericordia, porque Dios es quien está obrando en nosotros y Él quiere obrar mucho más todavía, pero tenés que reconocer tu falla, tu error, tu negligencia, porque si no la misericordia de Dios no se activa. Una mujer, ya lo conté hace muchos años a esto, pero una mujer en la corte de Napoleón Bonaparte, este emperador, resulta ser de que estaba llorando pidiendo misericordia para su hijo que iba a ser condenado a la horca. Y la mujer gritaba, tenga misericordia de mi hijo, tenga misericordia de mi hijo, tenga misericordia de mi hijo. Y Napoleón dice, ¿quién es este hijo? A ver, tráiganme lo que dice de este hijo. Y cuando trajeron el escrito de lo que había hecho el hijo, dijo, uy, mujer, pero tu hijo es culpable. Y esta mujer dijo, yo sé que es culpable, por eso le estoy pidiendo misericordia. Siempre la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso pidámosle misericordia a Dios y siempre que estemos reconociendo nuestra falta, nuestro error. Una vez vino una persona asustadísima diciéndome, pastor, ore por mí, por favor, ore por mí, porque pasé un semáforo en rojo y me va a venir una multa, seguro, uy, ore por mí. Dice, porque iba pasando y de repente vi esas fotomultas, se me prendió un fogonazo y es una foto, me sacaron una foto, decía este muchacho. Y yo le dije, ¿vos querías pasar ese semáforo en rojo? No, pastor, me sorprendió, la verdad que me sorprendió, no quería. Bueno, pedirle misericordia a Dios para que evite
el castigo. La misericordia de Dios evita el castigo. Y hay personas que no se dan cuenta y no apelan a la misericordia de Dios. Es un poco más que quiero detenerme en esto, pero hay personas que son culpables y están sufriendo consecuencias, y esas consecuencias bien merecidas las tienen. ¿Por qué? Porque han hecho cosas adrede. Una cosa es que vos tengas una actitud maligna, premeditada, y que hagas daño pensando en perjudicar al prójimo, y otra cosa es que tu error cause un daño. Si vos no tuviste intención maligna y le pedís misericordia a Dios, Él puede hasta evitar las consecuencias. Y Él lo puede hacer posible, pero tenés que pedirle misericordia a Dios. Pero si vos hiciste algo a propósito, adrede, y que hiciste el daño para la otra persona, solamente espera el juicio, porque Dios va a hacer justicia. Bueno, dejemos este punto, pero mirá lo que tenemos que sacar en conclusión. El apóstol Pablo era un memorioso de la misericordia de Dios, un deudor, un agradecido y un promotor, porque si no hubiese reconocido la misericordia de Dios que lo preservó para que él fuese un instrumento de gloria, él ya no existiría más. Sin embargo, Dios renovó su misericordia, le dio una nueva oportunidad, empezó una nueva vida en Cristo y todo lo viejo pasó. Por eso en Cristo nosotros no tenemos pasado, como los niños que no tienen pasado. Nuestro pasado está escondido en Cristo Jesús. Amén. Este es un tema teológico que da para mucho debate, pero vamos a seguir. Segundo punto. Es para nuestro bien entregarnos completamente a Dios. Es para nuestro bien entregarnos completamente a Dios. Dice el versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora prestame atención, iglesia, por favor, porque el pueblo romano de aquel entonces al cual el apóstol Pablo se estaba dirigiendo, era un pueblo que conocía los sacrificios del Antiguo Testamento, donde el pueblo le presentaba a Dios una ofrenda, un animalito puro, sin manchas, sin magullones, debía ser inmaculado, se presentaba ante el altar para que el sumo sacerdote, lo matara. Y con esa sangre derramada expiaba su culpa, su pecado, y ese sacrificio era acepto en aquel entonces. A partir de Cristo, que es el sacrificio vivo, el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo, ya no hay más esos sacrificios. Aunque el ocultismo los puede practicar, no tienen que ver con la práctica bíblica. Pero a partir de Cristo, el apóstol Pablo nos enseña esta nueva manera. Por eso dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros estamos dando culto a Dios, ¿amén? Amén. El culto es para Dios, no para nosotros. Esto tiene que quedar muy claro. Le venimos a dar culto a Él. Culto, la palabra culto viene de cultivo o de cultura. Es algo que se va cultivando, es algo que se va incorporando hasta que se hace carne. Por eso nosotros le damos culto a Dios en algo que ya hemos procesado y tenemos muy claro. Y tiene que haber un acto de entendimiento. Por eso les dije al principio, todas nuestras acciones tienen que ser con entendimiento e intencionales. Dios no quiere que hagamos las cosas como robot, mecánicamente. Aprendí esta canción y me la canto de memoria y ni sé lo que estoy cantando. Una persona me dijo, pastor, ¿usted puede creer? Tuve que volverme 5 cuadras de mi casa porque no sabía si había cerrado la puerta con llave. ¿Por qué? Porque hacemos actos mecánicos que ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Pero para Dios así no funciona la cosa. Dios espera que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro intelecto, nuestras emociones, todo. Por eso dice, amarás a Dios con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Nosotros no podemos hacer las cosas a medias con Dios. Por eso dice Pablo, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, no muerto. Los animales eran muertos
pero Dios nos quiere vivos, conscientes, inteligentes y absolutamente voluntarios para tomar la mejor decisión para su gloria. ¿Alguien dice amén? Amén. Por eso, aquí Pablo nos está enseñando un principio poderoso. Me gustó el otro día cuando Claudia predicó, dijo, yo me convertí en una esponja. Cuando llego a la iglesia recibo todo lo que viene de parte de Dios. Me hizo acordar a mí, yo les conté, yo iba a la iglesia y recibía de parte de Dios porque Dios siempre tenía algo nuevo para mi vida. Una clave, una pauta, un tip, algo que me ayudaba a seguir creciendo. Y eso a mí me animaba, me esperanzaba. No salía nunca tal cual como entraba en la iglesia, porque Dios se manifestaba en mi vida. Y oro para que se manifieste a tu vida también. Amén. Pablo dice, presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es algo bien pensado, no es algo, uy, qué casualidad, qué azar, uy, me encontré aquí, hoy vine porque no tenía otra cosa que hacer. Puede ser cierto eso al principio, pero cuando uno empieza a conocer la verdad y la verdad nos hace libres, sigue creciendo en la verdad y la verdad nos hace crecer hasta la estatura de Jesucristo. Y vamos a ver cómo nuestra vida va tomando una envergadura de poder y de bendición. Cosa que antes andábamos arrastrándonos, pidiendo ayuda, socorro, éramos inestables, éramos aburridos en el sentido de que nos aburría la existencia. Pero a partir de Cristo todo se hizo luz y de bendición. ¿Cuántos están apoyando esto? Pero vamos al tercer punto ahora. Es para nuestro bien evitar tomar la forma de este siglo. Dice el apóstol, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse aquí es metamorfosis, es decir, que asume la forma de este mundo, de este siglo, de esta era. Y esto tiene que ver con la forma que han adoptado personas que vienen a la iglesia. Todos nosotros teníamos una forma. Todos nosotros adoptamos una forma conforme el ambiente en el cual nos movemos. Esto es científico, pero a partir de Cristo nosotros tenemos que entender que tenemos que aprender todo de cero, porque todo empieza de nuevo. A partir de Cristo tenemos que empezar a crecer en la vida espiritual. Yo les conté esto también. Mi hermano cuando entró a un lugar de trabajo por primera vez, él no fumaba, mi hermano mayor, él no fumaba. Y a los 6 meses de haber entrado en ese lugar, apareció en casa fumando. Y mi padre le preguntó, ¿por qué fumás? Dice, ¿qué querés? Si en donde trabajo todos fuman. Bueno, se hizo al ambiente. Se adoptó la forma del ambiente. Es como si vos estás entre gente que miente y mentís. Si estás entre gente que se droga, te drogás. Si estás entre gente que insulta, insultás. Si estás entre gente que se jacta de engañar a su cónyuge, haces lo mismo, como para que no te vean como bicho raro. Hay gente que se metamorfosea, asume la forma del mundo y de la gente que está a su alrededor que no conoce a Cristo. Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Mostrá que sos diferente por Cristo. Por Cristo. Cristo es quien hace la diferencia en nosotros. Y este es un acto fundamental. Mirá lo que dice Pablo en la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Y es muy determinante. Presta atención, iglesia. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, hermanito, a lo mejor ni primo es, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Y a veces hay gente que vive como si nada fuese lo mismo.